Simularon una ruptura para que me comprometiera, pero lo que rompí fue la relación. Durante 3 años y medio estuve en una relación con Daniela. Ella tenía 26 cuando nos conocimos y yo 29. Los últimos 8 meses los pasamos viviendo juntos en un departamento de 2 habitaciones que nos costaba $1,450 al mes. Era un lugar cómodo, con buena luz, en una zona tranquila, parecía el tipo de espacio que se construye en pareja para quedarse. Yo cubría alrededor del 65% de los gastos. No porque ella me lo pidiera, sino porque ganaba más y me parecía lo justo. Trabajo en el sector inmobiliario comercial. Empecé como agente con apenas lo suficiente para pagar la renta y hoy tengo mi propia correduría. Me ha costado sudor, tiempo y distancia con la gente que se suponía que era mi familia, pero logré levantarme. Daniela, en cambio, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana. Su sueldo rondaba los 38,000 al año. Siempre fue responsable, organizada, y aunque su ritmo era más tranquilo que el mío, yo la admiraba por su constancia. Antes de entrar en lo que realmente pasó, hay un contexto que no puedo ignorar: vengo de una familia humilde. Muy humilde. Crecí en un parque de casas rodantes, en una zona rural donde parecía que todo estaba diseñado para que uno no saliera nunca de ahí. Fui el primero en terminar la universidad, y soy el único que logró un empleo estable, bien remunerado. Cuando empecé a ganar dinero de verdad, el trato de mi familia hacia mí cambió. Pasé de ser el hermano olvidado al salvavidas financiero de todos. Mis padres, Nora y Ramiro, siguen viviendo en ese mismo sitio donde crecí. Mi mamá limpia casas y mi papá trabaja solo cuando le provoca o cuando la situación ya es insostenible. Mi hermana Yasmín nunca terminó el colegio. Tiene 3 hijos, cada uno de un papá distinto, y vive como si fuera mi responsabilidad mantenerlos. Siempre tenía un problema urgente, una nevera dañada, una factura vencida, ropa que necesitaba su hijo para el colegio. No llamaba para saber de mí, sino para ver cuánto podía sacarme sin que yo explotara. Cuando comencé a salir con Daniela, todos se encantaron con ella. Pero no por lo que era ni por cómo me hacía sentir, sino porque sus padres eran dueños de una cadena de clínicas dentales muy exitosa. Para mi familia, eso significaba contactos, dinero, oportunidad. Recuerdo los comentarios apenas velados que soltaban, que había tenido suerte, que tenía que asegurar esa relación antes de que ella abriera los ojos y se diera cuenta de que podía aspirar a algo mejor. Mi madre, sobre todo, insistía en conocer mejor a sus papás, lo que en su idioma significaba colarse en su mundo para ver qué podía obtener. Yo, por mi parte, me sentía en calma. Con Daniela habíamos construido una rutina tranquila. Nada extravagante, nada ruidoso. Por las mañanas le preparaba café antes de que se levantara para ir al trabajo. Cocinábamos juntos los domingos. Mientras ella veía alguna serie, yo revisaba informes del mercado. Nos entendíamos sin necesidad de explicar demasiado. Los sábados los pasábamos en la cama, sin prisa, sin relojes, pidiendo algo de comer y charlando sobre cualquier tontería. Para mí, eso era una relación adulta, estable y sana. Pero al parecer, del otro lado, se estaba gestando otra cosa. Daniela comenzó a desahogarse cada vez más con sus 3 mejores amigas, Milena, Valeria y Sofía. Las 3 estaban solteras, cada una con su propio historial de catástrofes sentimentales recientes. Milena se había enterado por redes sociales de que su ex llevaba 6 meses en otra relación mientras aún salía con ella. Valeria atravesaba un divorcio tóxico, su ex le vació la cuenta de ahorros y desapareció con su secretaria. Sofía, en cambio, repetía el mismo patrón una y otra vez: cuando la cosa se estabilizaba, se aburría y lo arruinaba. Este trío, amargado por su propia experiencia, comenzó a meterse cada vez más en la relación de Daniela. Decían que yo había caído en la zona de confort, que no hacía esfuerzos, que ella debía activar la chispa para que no se convirtiera en una más de esas mujeres que los hombres terminan dejando por aburrimiento. Según ellas, había que crear celos, tensión, inestabilidad. Porque según sus teorías, los hombres solo reaccionan cuando sienten que pueden perder lo que tienen. Y si no sentía miedo de perderla, jamás iba a comprometerme de verdad. Las reuniones de ellas se convirtieron en sesiones de disección de nuestra relación. Evaluaban cada mensaje que yo le mandaba, cada plan que hacíamos, cada palabra que le decía. Y lo peor es que ninguna de ellas podía sostener una relación ni por 3 meses. Ahora que lo pienso, sí hubo señales. Daniela empezó a hacer comentarios extraños. Que si la rutina nos estaba aplastando. Que si no extrañaba esa emoción de cuando uno está soltero. A veces, al ver a parejas discutir en la calle, soltaba cosas como: al menos ellos tienen pasión. Yo lo tomaba como reflexiones pasajeras, típicas de cualquier relación larga. No imaginaba que detrás había un plan diseñado por 3 personas ajenas a mi vida. Lo que ellas estaban sembrando en ella era una idea de manipulación emocional, que si me hacía pensar que podía perderla, iba a correr a comprar un anillo.
Para ellas, hablar claro era cosa de mujeres débiles. Lo que funcionaba era el teatro. 2 meses antes de que todo estallara, Daniela empezó a cambiar. No era que escondiera algo, pero se notaba más pensativa, más lejana. Me decía que sentía que no estaba viviendo plenamente su juventud, que nuestras vidas se habían vuelto demasiado planas. Mencionaba lo bien que la pasaban sus amigas solteras, que se sentía fuera de sintonía. Empezó a seguir cuentas sobre crecimiento personal, independencia femenina, viajes en solitario. Yo pensé que era el estrés del trabajo. Su empresa estaba atravesando una reestructuración y había rumores de despidos. Me ofrecía apoyarla, le dije que si necesitábamos recortar gastos, podíamos mudarnos a un sitio más económico. Incluso le propuse ayudarla con su hoja de vida, contactarla con gente de mi círculo para que tuviera más opciones laborales. Pero no, el problema no era el trabajo. Era que ya había decidido que nuestra relación necesitaba un giro. Poco a poco, las frases se hicieron más directas. A veces me pregunto cómo sería volver a estar sola, me soltó una noche. Siento que me apresuré en sentar cabeza tan joven. Y yo no entendía nada. Ella había sido la que más insistió en mudarnos juntos. Había armado tableros de decoración en Pinterest para planear cómo sería nuestro hogar. Era ella quien hablaba del futuro, de hijos, de mascotas, de viajes. Pero esas charlas empezaron a ser reemplazadas por otras. Sobre lo monótonas que eran nuestras salidas, sobre cómo nos habíamos vuelto predecibles. Decía que nuestras citas eran aburridas, que siempre íbamos a los mismos lugares. Lo curioso es que cada vez que yo proponía algo nuevo, tenía una excusa, estaba cansada, ya tenía planes con las chicas, no estaba de humor. Hasta que, finalmente, una noche, pasó lo que yo nunca había imaginado. Fue un jueves. Lo recuerdo porque habíamos cenado pasta y abrimos una botella de vino que llevábamos guardando para una ocasión especial. Estábamos sentados en el sofá, ese que habíamos escogido juntos apenas 6 meses atrás, después de recorrer 5 tiendas diferentes. Todo parecía en calma. Pero entonces, sin previo aviso, Daniela comenzó a llorar. Al principio pensé que era por el trabajo. Me acerqué para abrazarla, le pregunté si quería hablar de lo que le pasaba. Pero su respuesta me dejó paralizado. He estado pensando mucho, Matías, y no sé si estoy lista para algo tan serio. Fue como si se abriera el suelo debajo de mí. Me miraba con ojos llenos de agua, pero su voz no temblaba. Me dijo que me quería, que no era eso, pero que sentía que se estaba perdiendo a sí misma en esta relación. Que pasó de vivir con sus amigas en la universidad a vivir conmigo sin experimentar lo que era la independencia real. Tengo 26 años, dijo. A veces siento que me metí demasiado rápido en una vida que no me tomé el tiempo de decidir. Me habló de sus amigas, de cómo todas estaban explorando, viajando, viviendo cosas nuevas. Me confesó que se sentía atrapada en una rutina doméstica, como si hubiera envejecido de golpe. Y entonces lo soltó, quería que tomáramos un descanso. No es una ruptura, aclaró de inmediato. Solo un espacio para pensar. 1 mes. Sin contacto, salvo para lo necesario del departamento o las cuentas. Necesito saber si estoy aquí por amor o solo por inercia. Tenía todo calculado. Había investigado estudios pequeños donde podría quedarse, presupuestos, incluso ya había empacado una parte de sus cosas. Me aseguró que esto podía fortalecer nuestra relación. Que si estábamos destinados a seguir juntos, esto solo lo confirmaría. Yo, estaba en shock. Pero traté de mantener la calma. Le dije que si necesitaba ese tiempo, lo respetaría. Incluso le ofrecí ser yo quien se mudara temporalmente, para que le resultara más fácil reorganizarse. Hasta en ese momento, con el corazón haciéndose trizas, intenté ser considerado. Y así fue como terminé durmiendo en el cuarto de invitados de Iván, uno de mis mejores amigos. Le pagué $650 por el mes y traté de no ser una carga, aunque mi estado de ánimo dejaba claro que no estaba bien. Aún así, seguía pagando mi parte del alquiler del departamento que compartíamos. No quería que Daniela tuviera problemas económicos por esto. En el fondo, seguía creyendo que estaba atravesando una crisis y que volvería. Iván fue comprensivo, pero se le notaba la sospecha. Hacía comentarios al pasar, como lo conveniente que era que Daniela necesitara espacio justo cuando vencía su contrato de alquiler. O lo raro que resultaba que alguien supuestamente en medio de una confusión emocional tuviera tiempo y energía para estar tan activa en redes sociales. Y no era solo él. Mi familia también se enteró de lo que pasaba, y su reacción fue lo esperado. Mi madre, Nora, estaba más preocupada por perder el vínculo con la familia de Daniela que por mi bienestar. Más te vale arreglar esto antes de que te deje por uno con más dinero, me dijo sin el menor tacto. Luego me sermoneó sobre cómo debía luchar por ella. Mi papá, Ramiro, fue más básico aún, flores, joyas, sorpresas. Según él,
Eso era lo que las mujeres necesitaban. Me dijo que fuera a su trabajo, que le escribiera cartas, que no dejara que se me escapara. Mi hermana Yasmín fue directa, me preguntó si eso significaba que ya no iba a poder ayudarla con el pago del carro y sugirió que me comprometiera de una vez, así Daniela no tendría excusas para irse. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie se detuvo a pensar si todo esto era justo para mí. Lo único que les importaba era mantener la conexión con el estatus y los beneficios que venían con ella. En el trabajo, todo empezó a derrumbarse. Yo siempre había sido preciso, enfocado, detallista. Pero ahora perdía citas, mostraba propiedades con la cabeza en otro lado. Me equivocaba en contratos. Una vez dejé pasar una llamada clave por estar viendo si Daniela había subido algo a sus historias. Mi jefe terminó llamándome la atención. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Tuve que confesar, con vergüenza, que estaba atravesando una situación personal complicada. Él fue amable, pero me dejó claro que tenía que enfocarme o arriesgaba mi reputación. Y en este negocio, eso puede significar el fin. Mientras yo trataba de sostenerme, Daniela parecía estar floreciendo. En redes sociales, su vida se había convertido en una postal de libertad. Subía fotos en clases de yoga al aire libre, en cafeterías nuevas con sus amigas, haciendo cerámica, paseando por galerías de arte. Cada publicación venía con frases del tipo reencontrándome conmigo misma o abrazando mi independencia. Aparecía radiante, como si acabara de salir de una cárcel. Y yo, mientras tanto, estaba sobreviviendo. Dormía mal, comía peor. Perdí casi 7 kilos en 3 semanas. Sebastián, otro amigo cercano, comenzó a preocuparse. Me traía comida a casa, se aseguraba de que al menos comiera algo una vez al día. Yo, por mi parte, me había vuelto adicto a las redes sociales de Daniela. Cada historia la analizaba como si escondiera un mensaje cifrado. Si subía una foto riéndose en un restaurante, me preguntaba si de verdad estaba mejor sin mí. Si compartía una frase sobre crecimiento personal, lo tomaba como una señal de que se estaba preparando para dejarme del todo. Y lo peor era que ella no cortaba el contacto del todo. Cada ciertos días, me llegaban mensajes ambiguos, extraño cómo preparabas el café por las mañanas, seguido de pero me está gustando tener mi espacio para pensar. O me acordé de nuestro viaje a Salento, y al día siguiente, una selfie con Milena en una caminata nueva. Era una guerra psicológica. Cada mensaje suyo me ilusionaba un poco y después me destrozaba de nuevo. Me mantenía en vilo, con una cuerda invisible alrededor del cuello, sin dejarme respirar pero sin apretarla del todo. La lógica me decía que alguien que necesita espacio no se muestra tanto, no publica cada paso. Pero el corazón no escucha razones cuando aún ama. Después de esas 3 semanas, empecé a resignarme. Todo indicaba que nuestra historia había terminado. Empecé a mirar departamentos pequeños para cuando se acabara mi estadía en casa de Iván. Quería avanzar, aunque doliera. Pero justo cuando comenzaba a aceptar que ya no habría un nosotros, ocurrió algo que cambió todo por completo. Una noche de sábado, cerca de las 11, recibí una llamada inesperada. Era Milena, una de las mejores amigas de Daniela. Su nombre en la pantalla me dejó helado. Nunca habíamos hablado directamente, mucho menos por teléfono, así que de inmediato supe que algo no andaba bien. Atendí con el corazón en la garganta, temiendo que hubiera pasado algo grave. Pero la voz de Milena, temblorosa y quebrada, me dejó más confundido que preocupado. Matías, necesito decirte algo. No puedo más con esto. Me siento sucia, empezó, sin saludar ni dar rodeos. Durante un momento, pensé que estaba borracha o atravesando alguna crisis personal. Pero lo que siguió, lo que me contó, fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada directo al alma. Milena me confesó que todo había sido una farsa. La ruptura, la necesidad de espacio, las publicaciones sobre independencia. Todo formaba parte de un plan que ella, junto a Valeria y Sofía, habían ideado con Daniela. Fue una estrategia, dijo, entre sollozos. Queríamos que te sintieras en peligro de perderla, para que te dieras cuenta de lo que tenías y te comprometieras. Me quedé en silencio. Por un momento, creí que no había escuchado bien. Ella continuó, atropelladamente, como si necesitara sacárselo de encima antes de arrepentirse. Me explicó que Daniela les había dicho que sentía que la relación se había vuelto plana, y que ellas, en lugar de aconsejarle comunicación o sinceridad, le vendieron la idea de una manipulación emocional. Organizaron cada paso, qué decirme, cómo comportarse, qué frases usar para que todo sonara genuino. Incluso ensayaban lo que debía decirme en las conversaciones importantes. Estaban convencidas de que, si Daniela me hacía sentir que la perdía, yo reaccionaría con una propuesta de matrimonio. Milena habló como si se estuviera liberando de una carga. Me contó que llevaban meses planeando todo.
que incluso sincronizaron el supuesto descanso con el fin del contrato del departamento para que el movimiento pareciera espontáneo, pero en realidad fuera útil para el plan. Diseñaron las publicaciones en redes para mostrar una vida feliz sin mí, pero no del todo desvinculada. Querían que yo me sintiera confundido. Que me debatiera entre el miedo a perderla y el recuerdo de lo bueno que habíamos vivido. Todo perfectamente calibrado. Incluso monitoreaban mis reacciones. Según Milena, Daniela revisaba qué publicaciones veía, qué fotos miraba, si le daba me gusta a algo o no. En base a eso, ajustaban los mensajes, los gestos, los silencios. Si veían que yo comenzaba a resignarme, Daniela me mandaba un mensaje nostálgico. Si parecía ilusionado, publicaba algo sobre libertad o crecimiento personal. Nos comportamos como si fueras un experimento, dijo Milena, casi sin voz. Analizábamos cada cosa que hacías para manipular tu siguiente paso. Y funcionó, todo funcionó. Me confesó que incluso hicieron apuestas entre ellas sobre cuál sería el mensaje que más me afectaría, o cuántas veces vería una historia específica. Celebraban cuando yo reaccionaba tal como esperaban. Les parecía fascinante lo predecible que era la psicología masculina, según sus propias palabras. Lo que me contaba era enfermizo. Me habían convertido en un títere, en un caso de estudio. No era solo un intento desesperado por salvar una relación, era un juego de poder, una exhibición de control emocional. Milena me dijo que todo ese descanso debía durar un mes. Después, Daniela volvería con una supuesta revelación emocional, y al ver cuánto había sufrido yo en su ausencia, esperaba que la recibiera con un anillo en la mano. Cuando colgué, me quedé sentado en el sillón de Iván por 2 horas. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Me costaba incluso respirar. Todo lo que había vivido esas semanas, el insomnio, la ansiedad, la culpa, la tristeza, no fue consecuencia de una crisis real, sino resultado de una manipulación fría y premeditada. No dormí esa noche. Al día siguiente, mientras trataba de procesar todo lo que me habían hecho, Daniela apareció en la puerta. Llevaba una caja de galletas caseras en las manos y una expresión en el rostro que, antes, habría interpretado como preocupación sincera. Ahora, me parecía una máscara más. «Bola, ¿puedo pasar?», dijo con voz suave. No le di la oportunidad de ensayar su siguiente acto. Apenas cruzó la puerta, la enfrenté. Le dije que había hablado con Milena. Que lo sabía todo. Que ya no tenía sentido fingir. Que no intentara darme explicaciones porque lo que había hecho no tenía justificación. Ella se quedó muda. Se puso pálida. Tartamudeó. Intentó negarlo, al principio. Pero su rostro la traicionaba. No, no fue así como lo planeamos exactamente, balbuceó. ¿Entonces sí lo planearon? Le corté. No dijo nada. Solo se sentó y bajó la mirada. Ahí supe que todo era verdad. Que el amor que yo había sentido, la confianza que deposité en ella, se había convertido en una herramienta de chantaje emocional. Todo, por conseguir que me comprometiera a la fuerza. Me pidió que la escuchara. Que no todo había sido tan fríamente calculado como sonaba. Que sí, sus amigas la empujaron, pero que también sentía que necesitaba ese espacio. Yo no respondí. Solo la miré. Esa versión de Daniela no era la mujer con la que había compartido mis domingos, mis planes, mi futuro. Era otra. Una que había jugado con mi salud mental solo para sentirse más segura de que yo la quería. Me levanté, abrí la puerta y le pedí que se fuera. Esto no es una pausa. No es un descanso. Esto es el final, le dije. Y por primera vez en semanas, me sentí firme. Daniela se quedó en el umbral, sin moverse. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión que parecía más miedo que dolor. Supongo que no esperaba que yo reaccionara así. En su mente, todo seguía yendo según el plan, la crisis, mi desesperación, su regreso como heroína emocional. Pero lo único que logró fue que la viera como alguien que ya no reconocía. Matías, yo solo quería saber si de verdad querías esto conmigo, me dijo, con voz quebrada. Y en vez de preguntarlo, decidiste manipularme, controlarme y usar mis emociones como si fueran una pieza más de tu campaña. ¿Eso es lo que llaman madurez ahora? Se quedó callada. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ya no quedaban argumentos que sostuvieran esa versión edulcorada del solo necesitaba espacio. Le dije que no podía seguir con alguien capaz de armar un plan así. Que una cosa era tener dudas, incluso necesitar un tiempo, y otra muy distinta era fingir una ruptura, fabricar escenas, calcular publicaciones para manipular mis emociones. Y jugar con mi estabilidad mental solo para forzarme a reaccionar. No gritamos. No hubo drama. Solo silencio. Finalmente, tomó la caja de galletas, esas que antes me habrían hecho sonreír, murmuró un lo siento sin convicción y se fue.
No la volví a ver. El primer mes fue difícil. Por más que supiera que tenía razón en alejarme, el corazón no cambia de canal tan fácil. El dolor no desaparece con la lógica. Pasé noches pensando en cómo había llegado hasta ese punto. ¿En qué momento alguien que decía amarme decidió verme como una ficha de ajedrez? Volví al departamento para recoger mis cosas. No me quedé mucho. Había demasiado de nosotros en ese espacio. La cafetera que usábamos cada mañana, las fotos que todavía estaban en los estantes, los post-its con mensajes que alguna vez fueron sinceros. No soporté quedarme más de lo necesario. Poco a poco, comencé a poner orden en mi vida. Me reenfoqué en el trabajo, retomé proyectos personales que había dejado de lado. Salí a correr, recuperé el apetito. Me forcé a dejar de revisar sus redes. Dejé de buscar señales, de obsesionarme con interpretaciones. Mis amigos fueron claves. Sebastián me arrastró a eventos, a partidos, a cenas. Iván me prestó su casa sin hacer preguntas, solo estando ahí cuando yo no quería hablar. Gente así vale oro. Pero lo más difícil fue enfrentarme a mi propia ingenuidad. No por haber confiado, sino por haber ignorado tantas señales. Me creí fuerte, racional, inmune al chantaje emocional. Pero el amor ciega. Y la manipulación, cuando viene disfrazada de dulzura y lágrimas, es aún más peligrosa. Tiempo después, supe por un conocido en común que Daniela intentó recuperar la amistad con Milena, pero ya era tarde. Las cosas entre ese grupo de amigas nunca volvieron a ser igual. Según me contaron, Valeria y Sofía terminaron alejándose también, al darse cuenta de hasta dónde había llegado todo. No me alegré por eso. Ni guardo rencor. Solo aprendí. A veces, las personas que dicen amarte son las mismas que más daño pueden hacerte. No por maldad pura, sino por inseguridad, por miedo, por no saber amar sin manipular. Hoy, puedo mirar atrás sin rabia. Solo con claridad. Entendí que la estabilidad no es algo que deba ponerse a prueba con juegos. Que el amor sano no necesita trampas para avanzar. Que quien te quiere de verdad no te empuja al borde para ver si te lanzas o vuelas. Y también entendí que hay líneas que, una vez cruzadas, ya no permiten el regreso. Esa fue la última vez que Daniela y yo hablamos. Y aunque me rompió, fue lo mejor que pudo pasarme. Porque uno no construye un hogar sobre la duda, ni una vida sobre estrategias. Se construye con verdad, o no se construye en absoluto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.